Buenas tardes, comenzamos aquí la presentación del tema 7, que tratará sobre los sectores productivos de España y Europa. Pasamos de hablar ya de la población y de todos los términos que utilizamos en el tema anterior, a hablar de sectores productivos de España y Europa, conoceremos nuevo vocabulario y nos adentramos en un nuevo factor dentro de la sociedad. En primer lugar, debemos decir que tenemos tres sectores: el sector primario, secundario y terciario. Empezaremos ahora en esta primera diapositiva con el sector primario, que agrupa actividades económicas que se dedican a obtener recursos de la naturaleza. Ese es el sector primario. Dentro del sector primario encontramos la agricultura, la ganadería, la pesca y la minería. Hablamos primero de la agricultura. La agricultura es la actividad del sector primario que ocupa a más personas. En España se obtiene una gran variedad de productos agrícolas. Se dividen en cultivos de secano y cultivos de regadío. Entre los cultivos de secano encontramos los cereales, la vid, el olivo. Y entre los cultivos de regadío encontramos todo tipo de frutas, arroz y hortalizas. En cuanto a la ganadería, que encontramos aquí, es la segunda actividad en número de personas ocupadas del sector primario, después de la agricultura. En España se crían diferentes tipos de ganado, pero los más abundantes son el porcino, los cerdos, el ovino y el aviar. El ganado porcino es el más abundante. El ganado ovino es el siguiente, es el siguiente por número de animales, y el ganado aviar se cría en granjas por toda España. En tercer lugar nos encontramos la pesca. España es uno de los principales países pesqueros del mundo, aunque en la actualidad esta actividad ha perdido muchos puestos de trabajo. En España la pesca puede ser de bajura o de altura. La de bajura se realiza cerca de las costas en barcos pequeños, y la pesca de altura se realiza en barcos grandes en los océanos Atlántico e Índico. Y por último encontramos la minería. La actividad minera en España ha ido disminuyendo por varias causas. Primero, por el agotamiento de los yacimientos, que se han explotado desde hace siglos. Por lo tanto, ya se han ido agotando y ya no tenemos recursos para poder trabajar. Y por otro lado, al fuerte impacto ambiental de algunas extracciones y el menor precio de los productos de otros países. Por eso ya hay pocas minas en activo en España. Se concentran en León, Teruel y Asturias sobre todo. La mayoría de las personas de este sector trabaja fundamentalmente en canteras. Si pasamos al sector secundario, diremos que este sector agrupa las actividades económicas que se dedican a transformar materias primas en productos elaborados. Son actividades del sector secundario la industria, la construcción y la artesanía. La industria es la actividad del sector secundario que emplea a más personas. Los principales productos que obtiene la industria española son alimentos, metalúrgicos, material de transporte y químicos. La mayoría de las fábricas de España son pequeñas y medianas. Cataluña es la comunidad con mayor producción industrial. Dentro de los tipos de industrias encontramos industrias de base que fabrican materias primas para otras industrias. Entre estas fábricas están la siderurgia, que obtiene acero, la metalurgia, que obtienen otros metales como el aluminio, y la industria química, que obtiene productos derivados del petróleo y otras sustancias como ácidos y fosfatos. Después encontramos la industria de bienes de equipo, que se dedican a construir máquinas y piezas para otras industrias, por ejemplo, los neumáticos que luego se montan en los coches. Y por último, las industrias de bienes de consumo, que fabrican productos que consumen directamente las personas. Por eso las fábricas que los obtienen se reparten por todo el país. Destaca la industria alimentaria, la textil, la del automóvil, la eléctrica, la informática. En cuanto a la construcción, simplemente comentar que es otra actividad del sector secundario, que consiste en la edificación de casas, edificios y obras públicas, como puentes y carreteras. Para levantar las construcciones se utilizan productos industriales como cimientos metálicos, cemento, hormigón, etc. En los últimos años en España ha descendido mucho el número de trabajadores de la construcción. En la actualidad tan solo trabajan en esta actividad 8 de cada 100 personas. El sector terciario, el último que nos ocupa, incluye todas las actividades económicas que no producen objetos materiales, sino que dan servicios. Por eso podemos encontrar servicios educativos, sanitarios, financieros, administrativos, comerciales, culturales, de transporte y de comunicación, entre otros.
Como hemos dicho, este sector terciario incluye todas las actividades económicas que dan servicios, no producen objetos, sino que dan servicios. Entre todos los que hemos visto y lo más importante, encontramos el comercio, los transportes y el turismo. Dentro del comercio, decir que es el servicio que ofrecen los productos que se obtienen de los sectores primario y secundario a los consumidores, a cambio de dinero. Es decir, lo que se obtiene del sector primario y secundario, aquí se comercializa, se vende. El comercio se puede realizar entre distintos países o dentro de un país. Diferenciaremos entre comercio exterior, si es entre diferentes países, y comercio interior, si es dentro del mismo país. El comercio exterior es el intercambio de productos entre distintos países. El país que vende un producto a otro país realiza una exportación. El que vende. Si yo vendo un producto, por ejemplo, a Alemania, estoy exportando. Y Alemania importaría ese producto. El comercio interior, por contra, es el intercambio de productos dentro del mismo país y puede ser minorista o mayorista. Minorista es el que vende directamente productos a los consumidores, por ejemplo, tiendas, supermercados, hipermercados. Y el mayorista es el que compra grandes cantidades de productos a quienes los producen y los vende a los comercios minoristas. En cuanto a los transportes, son el servicio que traslada pasajeros y distribuye de mercancías por el territorio. Para ello, utiliza distintas vías de comunicación, ya puede ser terrestre, marítimo o aéreo. En la terrestre se usan las vías de ferrocarril y las carreteras. El transporte de mercancías en España se realiza principalmente en camión y el de pasajeros en autobús y en ferrocarril. En cuanto al transporte marítimo, se transportan mercancías en buques mercantes de un puerto a otro a través de rutas marinas. Los principales puertos son los de Algeciras, Barcelona y Bilbao. Y por último, en lo referente al transporte aéreo, se transportan fundamentalmente pasajeros entre aeropuertos usando aviones y helicópteros. El aeropuerto con más tráfico sería el de Madrid-Barajas. Por último, hablando del turismo, que lo tenemos aquí abajo, el turismo es la actividad que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al habitual, para su descanso y diversión. Los servicios turísticos atienden las necesidades de los turistas, por ejemplo, hoteles, agencias de viajes, guías, restaurantes. En España el turismo es una actividad que ocupa a 12 de cada 100 personas que trabajan. En esta diapositiva vemos gráficos de los sectores productivos en España. Podemos ver que el sector secundario ocupa un 22% de la población, el sector primario actualmente solo ocupa un 4% de la población y el que más ocupa es el sector terciario, con un 74% de la población. Aquí vemos gráficos de los sectores productivos en Europa. En este caso, en los sectores en Europa, vemos que el mayor ámbito de trabajo se encuentra en el sector secundario, por contra de lo que pasa en España. El sector terciario sigue siendo bastante habitual y el primario, es verdad que coincide con España, que es el que menos porcentaje de personas tiene trabajando en él. Aquí tenemos un esquema de los sectores productivos en Europa, un esquema bastante claro, bastante conciso. En el sector primario solo ocupa, como hemos dicho, el 5% de la población y las características de este sector son las siguientes. En cuanto a la agricultura, utiliza muchas máquinas y técnicas de cultivo para mejorar la producción. Los cultivos más abundantes son los cereales y la patata. En cuanto a la ganadería, que tenemos aquí en segunda opción, es intensiva en el norte y en el centro de Europa. Son grandes explotaciones principalmente de ganado ovino y porcino. La pesca es una actividad importante. Los países europeos que realizan el mayor número de capturas son Rusia, Noruega, Islandia, Dinamarca, España y Reino Unido. Y por último, la explotación forestal, que se localiza sobre todo en los países del norte. La madera de los árboles se utiliza para la producción de muebles y de papel. Pasando ya al sector secundario, encontramos industria de base, industria de bienes de equipo e industria de bienes de consumo, que ya explicamos para qué tipo de industria era cada una. Pasando ya al sector terciario, encontramos también, como hemos visto también en España, comercio, transporte y turismo. En este caso, en el comercio, Europa es el continente en el que se producen más intercambios comerciales. Se exportan productos químicos, metalúrgicos y se importa petróleo y materias primas principalmente. Recordar que exportar es que se envían, se mandan o se dan, se venden desde Europa a otros continentes e importar es que se compran y se traen aquí.
En el transporte Europa posee una gran red de transportes por carretera y ferrocarril. En cuanto a la navegación marítima, tiene puertos con mucho tráfico de mercancías, como Rotterdam y Hamburgo. Y por último, en lo referente al turismo, Europa es el principal destino turístico mundial. Los países más visitados son Francia, España, Italia, Alemania, Austria y Reino Unido. Por lo tanto, será un sector, como ya hemos visto, que tenga bastante trabajo, sector terciario y sobre todo en el apartado del turismo. Y hasta aquí este tema, bastante breve, bastante sencillo, donde hablamos de los sectores de trabajo que hay, de los 3 sectores y de los trabajos que existen en cada sector. Espero que haya quedado bastante claro, que veamos el porcentaje de población que se dedica a cada sector, en qué sector está encuadrado cada empleo y que sea fácil de entender y que tengáis suerte en el examen. Y después recordar esta frase, que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. En clase siempre hacemos muchas actividades para mejorar el medio ambiente o qué podemos hacer para mejorar X cosas. Recordar que siempre que a través de la educación siempre será el arma más poderosa para poder hacer los cambios que queremos, para mejorar el mundo. Así que toca seguir trabajando y mucha suerte. Un saludo.